Hola mis hermanos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Bienvenidos a Cristianos Educados. Hoy vamos a continuar el tema acerca de los atributos de Dios. Hoy nos toca pues el tercer atributo, que es la bondad y misericordia de Dios, y vamos a ver cómo este atributo nos ayuda a comprender un poco más acerca de esa benevolencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y pues, como siempre, vamos a iniciar con respecto a lo que es los atributos de Dios y siempre iniciando con este pasaje. Amén. Recordemos que siempre vamos a hablar de Jeremías capítulo 9 versículos 24, donde Dios dice: pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Es maravilloso entender que Dios se complace en que nosotros aprendamos y conozcamos más de Él. Como le dijimos, pues hoy comenzamos con el tercer atributo de Dios, que es la bondad de Dios. Y cuando hablamos de la bondad de Dios, nos referimos a lo bueno que es Dios. Que la bondad no es una característica de Dios, sino que es parte de la esencia de Dios. Y esto es muy claro que entendamos, porque es necesario que esto salgamos muy aprendido, que respecto que Dios, no que una de las características de Dios es que sea bueno, es que su esencia es ser bueno. Y vamos a leer unos versículos, vamos a leer Salmo 119, versículo 68, donde dice: bueno eres tú y bienhechor, e enséñame tus estatutos. Salmo 36, capítulo 7 también dice: cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. También el Salmo 34, 8 nos dice: prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Y aquí vamos a hablar muy bien con respecto a esta bondad de Dios. Es muy importante que conozcamos su bondad y que sepamos qué clase de Dios es. Una pregunta que debería hacerse el cristiano es: ¿cómo es Dios? Ahora, si los paganos, las personas impías, las personas que no conocen a Dios o que conocen a otros dioses y no al Dios verdadero, creen en un Dios que sea tramposo, malhumorado, horrible y mentiroso, su religión será edificada en torno a ese concepto de Dios. Intentarán agradar a su Dios y actuarán de la forma en que actúan sus dioses, es decir, actuarán siendo tramposos, malhumorados, horribles y mentirosos. Por otro lado, si creen en un Dios que es uno, un Dios que es enaltecido, que es fiel, que es noble, entonces, aunque no hayan sido redimidos, su religión tenderá a seguir su concepto de un Dios enaltecedor, aunque es una religión impía y nos lleve a la redención. Pero su modelo de Dios se basa en eso. Su modelo de Dios se basa en creer que ese es su Dios, que es bueno, que es maravilloso. Aquí es donde entramos en el cristianismo. Hemos visto a través de la historia que el cristianismo de cualquier época ha sido fuerte o débil dependiendo de su concepto de Dios. El problema básico de la iglesia actual del día de hoy es su indigna concepción de Dios, es decir, que no conoce realmente a Dios como Dios quiere que sea conocido. Salmos capítulo 34, versículo 3 dice: engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. El salmista David menciona y dice que engrandezcamos al Señor. Dice que, o quiere decir, que aprendamos a verlo tan grande como realmente Dios es. Y aquí quiero citar a un autor de los atributos de Dios, que es A.W. Townsend, donde dice: un cristiano será exitoso o fracasará dependiendo de lo que piense de Dios. Es de fundamental importancia que tengamos conocimiento del Santo, que sepamos cómo es Dios. Y por supuesto, solo podemos conocerlo a través de su escritura. Pero también podemos aprender algo de la naturaleza de Dios. Como dice el Salmo 19, capítulo 1, que muchos lo conocerán, donde dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Y vemos a un Dios que sostiene el mundo y nos podemos hacer ciertas preguntas como por ejemplo,
¿Por qué fuimos creados? ¿Fue porque merecíamos ser creados? Y es una pregunta que nos puede redundar en la cabeza, pero la respuesta a veces puede ser confusa, porque decimos, ¿cómo puede nada merecer algo? ¿Y a qué me refiero con esto? Hubo un tiempo en que no existía la raza humana. Hubo un tiempo en que solamente estaba Dios con sus ángeles. La raza humana no existía. Y si la raza humana no existía, ¿cómo puede esta raza humana que no existía merecer algo? ¿Cómo podría un hombre que todavía no había sido creado ganar algo o acumular mérito? No podría ser así. Y es que Dios por su bondad nos creó. Dios creó a la humanidad por su misericordia, por su bondad, porque Él es bueno. ¿Por qué no fuimos destruidos cuando pecamos? La única respuesta es que Dios en su bondad, en su misericordia, nos perdonó. ¿Por qué el Hijo Eterno de Dios habrá dado su sangre por nosotros? La respuesta sigue siendo sencilla ante nuestros ojos y es por su bondad y por su misericordia. Pero, ¿qué significa que Dios sea bueno? ¿Qué significa esto de que Dios sea bueno? Dios es de buen corazón, es gentil, amable y benevolente en su intención de serlo. Recordemos que Dios también es cordial y que muchos de nosotros como cristianos pensamos que creemos, pero en realidad no creemos con la intensidad y la intimidad que deberíamos creer y que Dios exige que se le crea. Deberíamos creer que Dios no piensa algo malo sobre nadie y jamás ha tenido un mal pensamiento sobre nadie. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Ahora, todo esto sencillamente nos demuestra que Dios es bueno y lo es infinitamente. Ya habíamos hablado del atributo de Dios, de su infinitud y su eternidad. Cuando Dios en su esencia mencionamos uno de sus atributos, recordemos siempre que ese atributo es infinito y eterno. Y que ese infinito y eterno es bueno, ya que no tiene límites para ello, ya que es inmenso su amor y no tiene límites por cualquier punto que lo veas. Cualquier punto cardinal que encuentres, norte, sur, este y oeste, sobrepasa en infinitud la bondad de Dios. Cuando decimos que Dios es amable, bueno y comprensivo, estamos diciendo que Él es infinitamente bueno, infinitamente amable e infinitamente comprensivo. Y Dios no solo es infinitamente bueno, también es perfectamente bueno. Dios nunca, pero escuchemos bien, esto sí quiero que lo entendamos, Dios nunca es parcialmente algo. Es decir, cuando decimos que Dios es de buen corazón, estamos diciendo que es perfectamente de buen corazón. Cuando decimos que Dios es amable, estamos diciendo que es perfectamente amable. Cuando decimos que Dios es comprensivo, estamos diciendo que Dios es perfectamente comprensivo. No significa que puede haber veces en que Dios no se sienta bien y no sea bondadoso. No significa que hay veces en las que Dios no se sienta bien y no sea comprensivo. No podemos pensar y decir, bueno, es que Dios no se siente bien el día de hoy, pues, y no es amable. No existe eso en Dios. Es bueno, perfectamente bueno. No hay error en su esencia, no hay error en su bondad, en su misericordia, no hay error en ser comprensivo y amable. No hay error, es perfectamente bueno. Nunca, pero nunca habrá un momento en que Dios no sea cordial, en que no sea bueno, porque Dios nunca cambia y es otro de sus atributos que lo vamos a ver más adelante, la inmutabilidad de Dios, que Dios en su esencia no cambia. Él es eternamente bueno y no hay sombra de variación en Él, dice la palabra. Lo que Dios fue, eso es y seguirá siendo. Lo que Dios fue, eso será y seguirá hasta por los siglos de los siglos. Jamás habrá un cambio de Dios. Jamás podemos decir, Dios es bueno hasta cierto punto y pues ahí viene su lado malo. No existe eso porque es perfectamente, infinitamente bueno. La bondad de Dios exige que no pueda amar el pecado. Y esto es algo que debemos entender muy claro. Como Dios es bueno y es perfectamente bueno, no puede amar al pecado, porque va en contra de su naturaleza buena, porque el pecado es algo malo. Deberíamos pensar que en todo momento lo que nos sucede es que pudiéramos responder de esta manera. Dios en su bondad lo quiso. Dios por su generosidad lo quiso. Si alguna circunstancia pasa en nuestras vidas, debemos tener estas palabras muy presentes. Dios en su bondad lo quiso y Dios en su generosidad lo quiso. Veamos qué dice otro versículo.
Salmo capítulo 36, versículo 7 nos dice: «Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas». Dios responde siempre a las oraciones de los justos, no porque nosotros merezcamos que Dios responda a las oraciones, sino porque, repetimos, Él es bueno. Nadie jamás obtuvo nada de Dios sobre la base de sus propios méritos, es decir, no hay nada que usted y yo podamos hacer para ganarnos la bondad y la misericordia de Dios. Una vez que fuimos caídos en pecado, el hombre solo merecía castigo, y aparte del castigo, la muerte. En Romanos capítulo 3, versículo 23 nos dice el Señor: «Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios». Hay que entender también que nadie ha sido salvo jamás desde el día en que Abel ofreció su sangre de su cordero en un altar casero hasta el último convertido de hoy, sino por la bondad de Dios. No hay nada que usted y yo podamos hacer. No hay dinero, no hay holocausto, ni sacrificio que nosotros podamos hacer que haga merecedores de la bondad de Dios. Solo por su misericordia y porque Él es bueno, nos regala de su amor, nos regala de su perdón, nos regala de su salvación. Solo porque Él es bueno. Las personas en el Antiguo Testamento no se salvaban por hacer algo, porque todos, recordemos, merecemos el infierno, el castigo eterno por nuestros pecados. Y si Dios actuara solamente de acuerdo a su justicia, simplemente nos arrojaría a todos en el infierno por ser pecadores. Pero Dios, repetimos, por su bondad y por su gracia misericordia, perdonó a quienes aceptaron las condiciones que Él estableció. Y esa condición es entender que la salvación viene solo por medio de Jesucristo. Continuemos. Romanos capítulo 11, versículo 22 nos dice: «Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado». Pero Dios no es solo bueno, Dios también es severo. Como dice Romanos, como dice Pablo a la carta hacia los romanos. Este versículo nos habla de la severidad de Dios. La Escritura nos menciona que como Israel se apartó de Dios, Dios fue severo con Israel y lo cortó temporalmente del buen olivo e injertó a los gentiles en su lugar. Ahora, ¿qué sucede con las personas que se han rendido al amor de Dios? Dios es tan santo como bueno, tan justo como bueno y amable, y nosotros somos pecadores. Jesucristo es el hombre más bondadoso que haya vivido en esta tierra. Y esa bondad que Él tuvo, debemos tener y reflejarla nosotros también. Hay algo que es sumamente importante que entendamos, y es que nos hacemos esta pregunta: ¿tiene sentido que nos quejemos de Dios? Si decimos que Dios es bueno, si decimos que todo lo que Él hace es bueno, y nos pasan cosas malas en nuestras vidas, ¿será que podemos quejarnos delante de Dios porque o pensamos que no se correlaciona con lo que creemos de Dios, con lo que Él es? Y la verdad es que no tiene sentido. No tiene sentido porque Dios es bueno. Y todo su ser y todo lo que hace es sencillamente bueno. Aunque a nosotros no nos parezca o no entendamos su bondad, Él sigue siendo bueno. Dios no puede hacer las cosas mejores. Es decir, no podemos decir nosotros: bueno, si Dios me hubiese permitido hacer esto, yo creo que hubiese sido mejor. Como que diciendo que Dios, hay momentos en que Dios puede ser bueno, puede ser algo mejor y algo sumamente mejor. No existe eso en Dios. Dios no puede ser mejor porque Él es perfecto. Y sencillamente no hay nada mejor que la bondad de Dios. Esperemos que estamos entendiendo un poco que Dios es bueno en todos los aspectos. Entonces, si nos quejamos de Dios, es como decirle a Dios: Dios, pudiste hacer algo mejor. Y estamos yendo en contra de su atributo de perfección. Si Dios es bueno, es perfectamente bueno. Por lo tanto, no podemos quejarnos de Dios porque estaríamos manchando o estaríamos dudando de uno de sus atributos de perfección, de bondad perfecta, de misericordia perfecta. Muchas veces pensamos que Dios tiene un bueno, un mejor y un lo mejor. Pero estamos completamente equivocados. Dios siempre opera al máximo nivel. Por lo tanto, las cosas que Dios hizo y hace es lo mejor y lo perfecto que pudo ser. Y nos surge otra pregunta y decimos: ¿nuestras aflicciones niegan la bondad de Dios? Es decir, nuestros problemas, nuestras circunstancias, nuestra ansiedad están negando eso bueno que es Dios. Y no importa mis experiencias, no importa cómo haya sido educado,
no importa mis pensamientos, no importa mis sentimientos. La Biblia es clara. Dios es bueno y hace lo bueno. Y si decimos que Dios es bueno, entonces sus restricciones también son buenas restricciones. David declara que fue bueno ser afligido. Y nos preguntamos, pero ¿cómo David puede decir esto? ¿Cómo David puede decir que fue bueno si le dolió tanto? ¿Cómo David puede decir que es bueno que haya sufrido tanto? Y es que David entendió que si Dios consideró que por la situación en la que estaba pasando era lo mejor para que David tuviese una situación en la cual su aflicción lo acercara más a Dios, sencillamente no importaba si le gustaba o no le gustaba, o no importa si a ti te gusta o no te gusta por la aflicción que estás pasando, debes entender que por lo que estás pasando es bueno antes de que te gustara, porque Dios es perfectamente bueno. Y por último, God in good. Dios es bueno. Dios es tan bueno que nos da, escuche esto, algo tan maravilloso es, Dios es bueno y es tan bueno que nos da a nosotros algo que no tenemos y después nos recompensa por eso mismo que Él nos dio. Y para que pueda entender un poco, la Biblia habla que nosotros somos salvos por la fe, pero que la fe no procede de nosotros, sino que es un don de Dios. Es decir, Dios primero nos regala la fe para poder creer en Él y después nos premia con la salvación por creer en su Hijo Jesucristo. En otras palabras sencillas, cuando usted tiene un hijo y su hijo no tiene una computadora, por ejemplo, y usted le regala su hijo no tiene computadora, y usted le regala una computadora, y aparte de regalarle la computadora, usted lo premia por haber tenido la computadora. Así de maravilloso es nuestro Dios. Así de maravilloso es este Dios bondadoso, misericordioso, que reina por los siglos de los siglos. Espero que te haya gustado este estudio acerca del atributo de la bondad de Dios. Compártelo con tus amigos, deja un like, deja un comentario y suscríbete para que podamos seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo sábado en otro estudio más acerca de los atributos de Dios.